Tardes a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde para el taller que tenemos previsto el día de hoy en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sede Santo Domingo. Hoy vamos a tratar lo que son riesgos de trabajo. El taller va a estar a cargo del doctor Marco Miñaca, quien es médico de la Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo de Santo Domingo. No me queda más que agradecer a los presentes que están vía Facebook e indicarles también que el taller va a estar dado por el instructor y al final del taller vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces ustedes pueden escribir, a medida que se va dando el taller, pueden escribir sus preguntas en los comentarios y al final nosotros vamos a tener una persona encargada que va a leer sus preguntas para que el instructor pueda darles una correcta respuesta. Sin más que agregar, le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Miñaca. Pueden proceder con la capacitación y una vez más, muchas gracias por estar aquí presentes. Muy buenas tardes con todos. Vamos en esta tarde a revisar, un módulo que es sobre fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Quiero ver si puedo compartir las diapositivas que vamos a revisarlas y voy a tratar de compartir pantalla y me indican si es que podemos, si pueden ver ahora. Estamos compartiendo pantalla. Sí, sí se puede visualizar. Ok, están en toda la pantalla, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde, si es que el volumen y todo está bien. Vamos a iniciar este módulo de Fundamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos entregando 2 capacitaciones mensuales y hemos comenzado el año 24, lógicamente, con gestión de salud y seguridad industrial. Fue el módulo anterior y este es sobre fundamentos de seguridad y salud. De esa manera formamos y ponemos bases para las personas que no han tenido la oportunidad de asistir a estas capacitaciones en línea, y de esa manera también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social intenta llegar a la mayor cantidad de usuarios y de afiliados, lógicamente de empleadores, de empleados. En esta tarde vamos a revisar estos fundamentos. Hay conceptos que probablemente van a ser un poquito tediosos y a veces se tornan un tanto aburridos, pero vamos a tratar de revisarlos de la forma más dinámica que podamos. Al final tendremos algunas preguntas para contestar y también habrá un cuestionario que recibirá cada uno de ustedes y lo enviarán en retorno al departamento técnico, que es el encargado de la valoración y recoger toda la información. El temario va a ser, que vamos a ver, es introducción a la seguridad y salud en el trabajo. Luego vamos a ver qué es seguridad industrial, qué consideramos como salud ocupacional y también qué es peligro, qué es riesgo, qué es un accidente de trabajo, cuando nosotros hablamos de una enfermedad profesional. Estos son temas que los escuchamos o a veces no los hemos escuchado, pero tenemos las dudas. Y aquí vemos, por ejemplo, enfermedad profesional. Estas son presunciones, son presuntivas, y vamos a explicar más tarde, vamos a ver algunas situaciones ligadas al trabajo que cada uno realiza, que puede provocar un accidente o una enfermedad profesional presuntiva. ¿Qué son actos y condiciones subestándar? Estas son situaciones que ustedes han visto, las ven o van a verlas en su trabajo, y hay una frase que dice: si ve algo, diga algo, porque muchas veces estos actos y condiciones subestándar son las que provocan los accidentes. Vamos a revisar el concepto de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser un tema de un siguiente módulo de capacitación. En este tema de fundamentos de seguridad vamos a describir qué es trabajo. El trabajo es toda actividad humana que tiene como finalidad producir bienes y servicios. Esto es importante que nosotros entendamos. Cada empleado y cada empleador, en el momento que uno firma un convenio, un contrato, lógicamente la única finalidad es producir bienes y servicios. Se trata sobre producción. Y esto es básicamente trabajo, una actividad en la que todo ser humano tiene como finalidad producir, sea bienes o sea servicios.
La seguridad y salud en el trabajo es una ciencia, esta es una técnica de muchas disciplinas que se ocupa de valorar condiciones de trabajo, de la forma en que trabajamos, en dónde trabajamos, la prevención de esos riesgos en el lugar de trabajo y también siempre a favor de un bienestar físico, mental, social de los trabajadores. Esto va a mejorar el crecimiento económico y lógicamente la productividad de una empresa. Entonces, cuando hay seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver que la productividad corre más fácil en cualquier empresa. Seguridad industrial es uno de los departamentos y es uno de los temas que tocaremos hoy. Está ligado a todo lo que se define como un conjunto de normas y procedimientos para crear va a crear para el trabajador un ambiente seguro en su lugar de trabajo para evitar pérdidas de vidas y también pérdidas de materiales. En este caso puede ser parte de la producción que se pierda si es que hay un accidente o estas normas y procedimientos son rotos o no se los sigue. La seguridad industrial lo que hace es evitar y disminuir accidentes y también las enfermedades profesionales. El Departamento de Seguridad de una empresa siempre va a valorar que las normas y procedimientos estén cumpliendo. Tenemos otro concepto que es salud ocupacional. Este también es una actividad de varias disciplinas que está dirigida a promover, porque la salud ocupacional va a promover y proteger la salud de los trabajadores o de las trabajadoras mediante la prevención y el control de enfermedades. Si una persona está en una posición de trabajo durante 8 horas y no hay un seguimiento o una rotación de un puesto, puede provocar lesiones que a la larga puede presentarse como una enfermedad profesional. Esta prevención y control de enfermedades es para evitar accidentes, para eliminar factores y también esas condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Muchas veces pensamos que salud es solamente no estar enfermos en nuestro cuerpo físico, pero salud es el completo estado de bienestar, tanto físico, mental y también social. No es solamente la ausencia de la enfermedad física. Vamos viendo estos conceptos porque juntos van a darnos un esquema de lo que se supone que un trabajador debe entender cuando llega a su área de trabajo, que tiene un departamento de seguridad laboral. ¿Qué es seguridad laboral? Son las técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo laboral para que no se produzcan accidentes o enfermedades profesionales. Tenemos que salud laboral o salud ocupacional, como algunos lo llaman, es en cambio la actividad dirigida para promover y proteger la salud de los trabajadores. Y la higiene laboral es el conjunto de los conocimientos y las técnicas. Entonces, veamos nuevamente. Seguridad laboral son las técnicas y procedimientos para eliminar o disminuir ese riesgo laboral en el trabajo. La salud laboral es la actividad dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores. Y la higiene laboral son las técnicas y el conocimiento para reconocer y controlar los factores que estén en el ambiente de trabajo. Pueden ser psicológicos, tensionales, que provienen del trabajo y también pueden causar enfermedades y deteriorar la salud en el lugar de trabajo. Hay varios conceptos que también tenemos que revisarlos y es riesgos. Por eso estamos hablando de fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. El riesgo laboral es todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar daño. Más adelante vamos a ver algunos gráficos y estos conceptos se van a volver más fáciles de entender. Riesgo laboral es el aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. Para prevenir esos riesgos laborales, ¿qué es la prevención? Es promover seguridad y salud o identificando los riesgos, evaluando esos riesgos, controlando los peligros y los riesgos que están asociados en el tema de producción de una empresa. Accidentes laborales es lo que las empresas tienen la facultad. Un accidente laboral es reportado dentro de los 10 días laborables después que ocurre. Y este accidente laboral es un suceso, todo suceso que sea imprevisto, repentino, no está siendo buscado, sino que sucede y le ocasiona al trabajador una lesión que puede ser temporal, una perturbación de sus funciones, una mano, un pie, la columna, la cabeza o inclusive
puede ser inclusive psicológico en el caso de presunción de enfermedad profesional o un síndrome de manguito rotador, y como ocasión o siempre es consecuencia ligada al trabajo. Aquí en accidentes laborales vamos a ver más tarde lo que es la actividad extralaboral, y eso también tiene que ver con el Departamento de Seguridad Industrial y también el Departamento de Trabajo Social de una empresa. ¿Qué es una enfermedad laboral? Son afecciones que pueden aparecer súbitamente o que pueden ser de presentación de larga data o crónicas, que está causada de manera directa por el ejercicio de la profesión. Enfermedad, presunción de enfermedad laboral o enfermedad profesional se considera un empleado que ha trabajado suficiente tiempo en una empresa y este tiempo ocasiona un malestar en el cuerpo del trabajador. Vamos a entender como enfermedad laboral es una presentación súbita o una presentación crónica, pero debe haber una exposición en el trabajo. No podemos hablar de enfermedad laboral si una persona entró hace un mes a laborar y aparece con una presunción de enfermedad laboral. El médico de la empresa deberá manejar los cinco criterios que se necesitan para calificar esa enfermedad y presentarla al Departamento de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vemos aquí algunas tomas en las que vemos trabajadores y van a tomarse el tiempo ustedes de ver. Aquí hay una potencial caída. El trabajador no tiene una línea de vida. Las herramientas con las que él probablemente aquí parece que él está pintando y está sobre un andamio que no tiene ningún tipo de seguridad para él. O sea, no hay una línea de vida. Si el señor está en un tercer piso, ya se imagina lo que va a ocurrir. Una caída libre. Tenemos acá un trabajador, tampoco tiene puesto el casco para seguridad industrial, lógicamente para protección, el EPP que llamamos el equipo de protección personal, y vemos que él está usando una caña, una madera para sostenerse, pero no tiene línea de vida, entonces de nada le va a servir estar puesto un casco. Tenemos aquí otra persona que está usando un coche para perchar mercadería. Entonces aquí si hay un supervisor por aquí y nadie lo vio, nadie le llama la atención, u otro compañero lo vio, lógicamente aquí es, si usted ve algo, diga algo, ¿no? Entonces alguien podría acercarse con él y decirle que eso no es correcto y que él va a tener un accidente de trabajo. En ese caso, él está buscando un despido también, porque el empleador debe haberle dado instrucciones de cómo debe hacer el trabajo de perchar, en este caso, la mercadería. Tenemos acá un caso y de esta manera ustedes van viendo que riesgo, accidente de trabajo y seguridad laboral se van uniendo. El señor tiene un casco para protección de su cabeza y lógicamente tiene una llama, aquí tiene una potencial quemadura o explosión, inclusive la manguera podría explotar y él podría tener un grado de quemaduras altas. Parece que le cogió el cansancio cerca de la turbina del avión y vio la turbina como una buena opción de descanso. Podría ser succionado y no, si alguien no ve que él está ahí, alguien enciende esa turbina y eso va a ser un accidente de trabajo con un posible fallecimiento. Ocupar las herramientas de trabajo para actividades personales. En este caso vemos a este trabajador, pues él probablemente si es el que maneja la grúa, pues ¿por qué no usar la grúa que se llenó de agua y calentar un poco y darse de una vez el baño? Eso es un no, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Entonces, vamos viendo que los riesgos, el hecho de que esta sea una pala mecánica, es un riesgo que puede golpear a alguien, pero ahora se volvió ya una posible accidente laboral. Tenemos acá un área de trabajo en total desorden y caos, y puede ocasionarse un accidente de trabajo. Hay cables también por ahí sueltos. Vemos que este piso, por ejemplo, si alguien ve que este piso es resbaloso, debe haber una señal de que alguien puede sufrir una caída. Un extinguidor de incendio que ha sido más bien inhabilitado, porque si alguien lo necesita de emergencia, hay demasiado material y acumulación de otras sustancias podrían ser que inclusive si estos son químicos podrían tener alguna reacción con este material.
pero no está al alcance. Esta es otra violación de seguridad, ¿verdad? Vemos aquí que dice salida de escape, y de escape no tiene mucho porque hay bastante material obstaculizando la salida en caso de emergencia. Vemos aquí otro riesgo que es potencial accidente de trabajo. Son tuberías que si alguna de estas, por ejemplo, lleva vapor o lleva agua caliente, va a haber un escape de vapor y puede provocarse quemaduras. En el caso de que fueran químicos o combustible, de la misma manera la empresa va a tener un posible accidente de trabajo. La normativa internacional y nacional dice que la Constitución está primera sobre todo, luego vienen los convenios y tratados internacionales que nuestro país ratifica con otras naciones y seguimos esas directrices. Tenemos leyes orgánicas que son dictadas por la Asamblea, tenemos decretos que están dictados por el Presidente de la República, por el Ejecutivo, y lógicamente la base de esta pirámide de seguridad es los acuerdos ministeriales, las resoluciones, las normas. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para Riesgos de Trabajo, tenemos una de las normas, una de las tantas que son la norma CD 513. Entonces, tiene un conjunto de reglamentos, artículos, en los cuales se describe cómo actuar y cómo actúa la seguridad social en cuanto a riesgos del trabajo. Es la normativa CD 513. Si alguien quiere buscarla o al final podemos escribirlo, ustedes pueden encontrarlo en el IES, en PDF, que puede inclusive estar disponible para cualquier empresa y está en línea. Entonces, hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo, sus recomendaciones, hay la Ley Orgánica de la Justicia, hay el Código de Trabajo, hay decretos ejecutivos, aquí tenemos el 2393, todo hablando sobre seguridad y salud, fundamentalmente sobre labores, sobre trabajo. Muchos convenios, tenemos la Comunidad Andina, la OMS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIT, que habíamos dicho, la Organización Internacional del Trabajo, con más de 24 convenios internacionales que se refieren a la salud en el trabajo y referentes a seguridad. Hay el convenio C-171 para trabajo en la noche, por ejemplo. Son ciertas características muy diferentes para personas que trabajan en horarios nocturnos. Hay el convenio C-176 respecto al trabajo en minería. Es muy diferente porque también las afecciones y los riesgos a los que están expuestos los mineros son diferentes. El C-182 respecto a trabajo infantil, que se supone que en nuestro país no existe. El convenio C-115 respecto a protección contra radiaciones. Ustedes me van a decir dónde sucede eso. Inclusive los hospitales son los que más utilizan radiación, en este caso todo lo que es radiología, y a tener pacientes y a tener personal trabajando en estas áreas, también hay convenios que indican exactamente cómo deben regularse estas labores. La normativa nacional, aparte de la internacional que vemos, la OIT, la OMS, etcétera, tenemos la Ley Orgánica de Justicia Laboral. El Ministerio de Trabajo es el que es el organismo rector y él va a ejercer en materia de seguridad y trabajo prevención de riesgos laborales. Todo lo que tiene que ver es el Ministerio de Trabajo y lógicamente el IES es otra de las instituciones que trabaja muy de cerca con el Ministerio de Trabajo. El Código de Trabajo es otro de los que son las armas, son las herramientas, diríamos, con las que trabajamos. Y estos preceptos del Código de Trabajo regulan relaciones, la relación que existe entre el empleador y el trabajador. Se aplican diversas modalidades, se aplican diversas condiciones de trabajo, siempre salvaguardando que las condiciones de trabajo sean dignas y saludables. La Ley Orgánica del Servicio Público, esto tiene que ver con los servidores públicos que también hay el objeto de propender al desarrollo profesional en instituciones públicas para que salvaguardando condiciones dignas de trabajo y de salud. El Código de Trabajo tiene varios artículos. Veamos el artículo 436 del Código de Trabajo. Y es bueno que ustedes conozcan y sepan que hay siempre leyes que protegen tanto los derechos del trabajador, pero también las responsabilidades. Dice que el Ministerio de Trabajo y Empleo puede disponer suspensión de actividades, por ejemplo, un cierre de un lugar de trabajo donde hay
labor colectiva que no esté en las condiciones requeridas para el trabajo que realiza. El artículo 430 habla que si un empleador tiene más de 100 trabajadores, debe establecer un lugar de trabajo. Quiere decir, en el lugar de trabajo debe establecer un local adecuado para la atención médica permanente durante las 8 horas de trabajo. Si hay más de 100 trabajadores, se considera que debe haber un médico ocupacional, puede ser un generalista con experiencia en medicina ocupacional para que atienda a los trabajadores, especialmente con medicina preventiva, no paliativa, sino más bien preventiva. Debemos siempre propender a prevenir y no curar solamente. Las disposiciones generales del Código de Trabajo indican que empleadores que no observan las normas de prevención, seguridad, higiene en el trabajo y causa esto una enfermedad profesional o un accidente laboral, esto va a motivar que si hay una discapacidad, una lesión corporal, va a ser sancionado. De la misma manera, vamos a ver más adelante, no solo el empleador puede ser sancionado, pero también los trabajadores puede que sea negada su accidente laboral si no se considera que el trabajador estaba realizando una actividad encomendada por el empleador. Les pongo como ejemplo para que vean esto de disposiciones generales. Un trabajador está jugando con la herramienta de trabajo y provoca un accidente de trabajo a él mismo o a otra persona. Ese es un accidente de trabajo que es negado porque el trabajador no está cumpliendo con la normativa que el empleador le indicó. Y ese accidente, lógicamente, no se califica y se niega. Hay varias competencias del Ejecutivo y aquí vamos a ver que decíamos el Ministerio de Trabajo es el rector en seguridad y trabajo. En la prevención de riesgos laborales trabaja de cerca con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, lógicamente, el Ministerio de Salud Pública. Entonces, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en conjunto van a trabajar con el Ministerio de Electricidad, el Ministerio del Ambiente, de Industrias y Productividad e inclusive con la Agencia de Regulación y Control Minero. Todo esto está involucrado y está incluido en la normativa 503. Para los que les gusta leer y quieren enterarse un poquito más sobre estas definiciones. Cada institución, esto es en base al modelo de seguridad y salud en el trabajo que lidera la cartera de Estado, en este caso los ministerios de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio en este caso que hablábamos de la minería, por ejemplo. El decreto ejecutivo, ¿cuáles son las competencias de los empleadores? Vamos a ver aquí 4 competencias que son obligaciones y una obligación de los empleadores para mejorar. Este es un decreto ejecutivo 2393 para mejorar el medio ambiente, el lugar en donde trabajan las personas que están bajo órdenes de este empleador, es adoptar medidas necesarias para prevenir riesgos que vayan a afectar la salud. Si una empresa tiene un nivel de riesgo, un nivel alto de ruido, ese es un riesgo que va a provocar en los trabajadores patologías en un alto porcentaje. Entonces, el empleador debe adoptar medidas para prevenir esos riesgos que pueden afectar la salud, el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo. Lógicamente, esa es la responsabilidad del empleador. Efectuar reconocimientos médicos periódicos. Es importante que todo empleador, en el momento que recibe a un empleado, a un trabajador nuevo, debe correr una serie de exámenes de laboratorio y radiológicos para saber en qué condiciones está recibiendo a ese trabajador y no tener sorpresas un año más tarde con patologías que quizás estuvieron anteriormente el trabajador las padecía y no se tomó en cuenta al ingresar a la empresa. Es una de las obligaciones de los empleadores también especificar en el reglamento interno de seguridad qué facultades y qué deberes tienen los directivos de la empresa, los técnicos, los que están de mandos medios para prevenir los accidentes laborales. Vamos a revisar, uno más, que es el empleador por medio de sus directivos o por medio del personal y técnicos, tiene que instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo. Un empleado que entre en una empresa y no pasa por un periodo de inducción, lógicamente tenemos casos en los que sin la inducción se presentan accidentes laborales porque el trabajador no sabía cómo manejar esa máquina
o recibió inducción en un tipo de máquina y la máquina en la que fue asignado porque alguien faltó, no lo conocía el manejo y se presentan los accidentes laborales. Entonces, las instrucciones sobre riesgos de diferentes puestos de trabajo, la forma, los métodos de prevenirlos, del personal que ingresa a laborar en una empresa son mandatorios. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque cuando hay accidentes de trabajo, el departamento técnico en cada provincia, la oficina de riesgos tiene un departamento técnico, se encarga de realizar la investigación del accidente de trabajo. Generalmente lo hacemos en accidentes laborales que dejan secuelas y va a haber indemnizaciones. Y en la investigación del accidente va a salir a flote las falencias, ya sea del empleador o del trabajador, si fue el causante el trabajador. Tenemos competencias de los trabajadores, de la misma manera que una empresa tiene obligaciones y tenemos los empleadores deben mantener en buen estado de servicio las instalaciones, las maquinarias. Si hay una pieza metálica suelta en una máquina en movimiento, lógicamente que va a haber un accidente laboral porque la máquina se descompuso y la banda, por ejemplo, salió disparada en forma de proyectil o golpeó al trabajador. Tenemos casos en los que ha habido severas secuelas de plexos, de antebrazos, de brazos, porque las máquinas estuvieron en mal estado. Siempre que una máquina no esté funcionando bien, es lógico que seguridad, el departamento de seguridad de la empresa va a poner las diferentes etiquetas indicando que no debe ser usada esa máquina hasta que sea revisada. Esto es para mantener un lugar de trabajo seguro. Otra de las obligaciones de los empleadores es efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores. Aquí debemos instruir, muchas veces estamos ligados a pensar que la cultura, personas que llegan el día lunes con aliento alcohólico, lógicamente esa persona puede ser peligro para él mismo como un accidente laboral que puede provocarse o para otros. Si una persona no está en un buen estado de salud y estuvo el domingo bebiendo y el lunes todavía tiene alcohol en su cuerpo a un nivel que no puede manejar esa maquinaria, ese camión, ese tractor o cualquier herramienta de trabajo, puede provocar accidente a terceros. Entonces es importante que los mandos medios y los técnicos siempre instruyan sobre riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos. El personal que ingresa a la empresa siempre va a recibir la inducción. Otra de las razones que debe el empleador siempre comentar con sus trabajadores es especificar el reglamento interno. Debe conocerse que cada empresa tiene un reglamento interno de la conducta y de la forma en que deben realizar sus trabajos. Ese es el reglamento interno de seguridad e higiene y qué facultades tienen, qué deberes tiene el personal, los técnicos, los mandos medios para prevenir estos accidentes de trabajo. La instrucción sobre riesgos de los diferentes puestos de trabajo también es importante, la forma para prevenirlos, y el personal nuevo debe estar al tanto de lo que va a realizar en su lugar de trabajo. Hay un reglamento de las competencias de lo que se llama de los intermediarios. Hay empresas que tienen contratistas, subcontratistas o también los llaman aquí enganchadores. Por ejemplo, una empresa contrata personal para comida dentro de la planta. Esa empresa que provee la comida a los trabajadores debe tener regulaciones, debe ligarse a esas regulaciones, debe estar presente que obligaciones, prohibiciones que se señalan en el reglamento para los empleadores son también aplicables a los subcontratistas, a los enganchadores, como se llaman aquí, a los intermediarios y en general todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica con respecto a sus trabajadores. Vamos a desglosar esto. Si este contratista, sea por comida, por transporte, debe tener presente cuáles son sus obligaciones y prohibiciones. En el caso de una empresa que contrata transporte, por ejemplo, y la empresa contratista tiene su transporte en mal estado, va a provocar un accidente. En el momento que provoca un accidente, supongamos que habían 3 trabajadores y de ellos fallece uno. Va a haber una investigación de ese accidente y luego van a aparecer lógicamente las falencias de esta empresa que era contratada para transporte.
Tal vez las llantas estaban en pésimo estado, la maquinaria no tenía controles, la licencia de la persona que estaba manejando quizás no correspondía al vehículo que manejaba y pone en peligro tanto a la empresa. Por eso las empresas deben entregar esas obligaciones y prohibiciones tanto a los subcontratistas como a los intermediarios de los servicios que van a prestar. El decreto ejecutivo, aquí hay competencias en cambio ya no del empleador. Estamos hablando de los fundamentos. Esto nos va a dar una idea de que el momento que una persona llega a una empresa a trabajar o a su lugar de trabajo, hay tanto como hay responsabilidades, hay obligaciones para exigir esos derechos. También el empleador debe colaborar, debe participar, debe realizar lo que el empleador le indica. Este decreto es el decreto ejecutivo 2393 sobre el mejoramiento del medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores. Los trabajadores deben participar en el control de desastres, deben saber cómo reaccionar en caso de una situación fuera de control, ya sea por la naturaleza o si en el caso de situaciones fuera de control, un terremoto, inundaciones, fuego en el edificio, prevención de riesgos, mantenimiento. Si vemos que hay un escape de agua y alguien va a caerse, lógicamente debe haber un personal de seguridad que tenga las banderas o la señalización adecuada para prevenir accidentes. El mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo, cumpliendo las normas que están vigentes, es importante. Los trabajadores deben usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. Solo por darles un ejemplo, ustedes van por la calle y ven como muchos motociclistas lo tienen al casco a la mitad del rostro. Solamente lo tienen por si acaso. Entonces, en el momento de un accidente, ¿qué va a suceder? ¿Qué está pasando? Están usando incorrectamente el medio de protección. En el caso de un trabajador, ustedes ven muchas veces personas con mascarillas a nivel de bajo la nariz. Si está usando la mascarilla por alguna razón, lo cual es una forma de protección para esa persona, tiene que saberla utilizar. De la misma manera, las gafas de protección. Tenemos accidentes en los que la persona dijo, no necesito estos 2 minutos para terminar mi trabajo y se retiró las gafas de protección. El usar incorrectamente los medios de protección personal va a derivar en un accidente de trabajo. No introducir bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas a los centros de trabajo. Esto es algo que las empresas siempre mantienen en control. No puede presentarse una persona o permanecer en estado de embriaguez o bajo efectos de dicha sustancia. Y muchas veces le echamos culpa a la cultura de que el día lunes, ¿no?, están todavía curándose de lo que ustedes y de lo que todos llaman por ahí el chuchaqui. Entonces, no, la empresa no está obligada a recibir un trabajador de esa manera y puede enviarlo de vuelta a su casa sin ningún problema y lógicamente sin pago por ese día, porque no puede presentarse o permanecer dentro de la empresa en ese estado. Esa persona va a provocar un accidente y la empresa el empleado tiene todo el derecho para retirar a ese trabajador e indicarle que vuelva cuando esté 100% funcional. Los trabajadores además deben colaborar en la investigación de accidentes que hayan presenciado o si conocen de algún accidente. Si una persona vio a alguien caerse dentro de las instalaciones o vio que algo sucedió, debe ser parte de esa investigación y también colaborar. Eso es también dentro de las responsabilidades de los trabajadores. El técnico de seguridad y salud, vamos a mencionar aquí como el decreto ejecutivo. En el artículo 15 dice que hablamos ya en las empresas que tengan de 100 trabajadores o más y son trabajadores de planta, se debe contar con una unidad de seguridad e higiene dirigida por un técnico en la materia. Entonces, en la empresa con 100 trabajadores o más, no solamente debe haber un médico que se encargue de la medicina ocupacional, preventiva y paliativa, pero también curativa, diríamos, pero también de un técnico para que se encargue de la unidad de seguridad e higiene. El acuerdo ministerial 141 dice que se debe
identificar el profesional que es responsable, porque este profesional va a estar a cargo de comités de higiene, de seguridad industrial y, lógicamente, de la seguridad de la empresa en la parte industrial. El médico ocupacional, en el caso de las empresas que tienen su propio departamento médico, el Código de Trabajo dice en el artículo 430 que un empleador que tiene más de 100 trabajadores debe establecer en el lugar de trabajo un local adecuado para que funcione un dispensario médico, en el que un médico permanente por 8 horas va a cumplir con medicina laboral preventiva. Es lo ideal, prevenir y no lamentar. Este servicio contará con el personal médico, paramédico, en este caso un médico y la enfermera o enfermero, y eso es necesario y estará sujeto a la reglamentación en el caso del dispensario médico por el Ministerio de Trabajo y vigilado por el Ministerio de Salud también. Es lo que aquí tenemos de revolving door, o sea, la puerta que da vueltas. El trabajador, esto no quiero dejar pasar por alto, el trabajador que tiene un accidente de trabajo, un accidente laboral, cuando regresa a la empresa, debe regresar por medio del departamento médico. No se presenta a su jefe, sino que va primero al dispensario médico y el médico ocupacional va a indicar que el trabajador está listo para regresar a sus funciones. El Acuerdo Ministerial 1404 sobre el funcionamiento de estos servicios médicos de la empresa dice que serán dirigidos por un generalista, un médico general con experiencia en salud ocupacional o salud pública. Hay una responsabilidad que comparte tanto el empleador con el trabajador. El Código de Trabajo dice que hay una responsabilidad patronal, y vamos a ver cuándo sucede esto en los accidentes de trabajo, por ejemplo. Vemos que cuando hay indemnizaciones, hay sanciones para el empleador. La responsabilidad patronal también sucede, se la observa cuando los 10 días laborables no han sido cumplidos, sino que al mes, a los 2 meses, o alguna persona viene a preguntar, tuve un accidente y no sé si han reportado este accidente de trabajo. Entonces el Código de Trabajo indica que la responsabilidad patronal va a existir en varias circunstancias. También puede haber exención de responsabilidad. El empleador no es culpable, simplemente si el trabajador, en este caso, como habíamos hablado, provocó el accidente. Tenemos casos en los que las cámaras de la empresa indican que el trabajador estaba jugando con la herramienta de trabajo y provocó un accidente. Responsabilidad de terceros. Aquí los contratistas y los subcontratistas y los enganchadores, como lo llama el manual en esta presentación, perdón. El personal de la empresa debe estar instruido en que si un subcontratista está trabajando en la empresa y llama por los servicios al empleado, él no puede ponerse a órdenes del subcontratista. El subcontratista necesita solicitar al empleador que necesita ese empleado. Tenemos casos en los que un contratista o subcontratista ingresó a las instalaciones y le pidió ayuda a un empleado de la empresa. El empleado de la empresa, sin preguntar a sus jefes, se puso a órdenes del contratista y sufrió un accidente laboral. Entonces el empleador tiene toda la facultad para indicar que él nunca fue asignado para que trabaje con ese contratista. Por eso es importante que todas las leyes y prohibiciones y reglamentación los contratistas y subcontratistas lo conozcan, para que no usen personal de la empresa a la que ellos no están asignados. El Código Orgánico indica que el trabajo constituye un elemento fundamental del tratamiento, no tiene carácter afectivo ni se aplicará como medida de corrección. Esto quiere decir que una persona que tiene un accidente de trabajo muchas veces regresa con su empleador y el empleador de ninguna manera va a ser tratado como si el accidente que ocurrió es un castigo por el cual él va a pagar cuando regrese al trabajo. No es esa la función del empleador en este caso. Y para esto tenemos que indica que el tratamiento no, en ningún momento el trabajo va a ser de acoso. El decreto ejecutivo 2393, hay responsabilidades en materia de prevención de riesgos, también hay las sanciones económicas y lógicamente la responsabilidad laboral.
En suspensión de actividades de empresas y locales, el artículo 628 dice que violaciones a las normas del Código de Trabajo pueden ser sancionadas y cuando no se haya fijado una sanción, inclusive puede haber, el director regional del trabajo puede imponer multas. Aquí da una cantidad de dinero que puede ser ejecutado. Pero hay también el acuerdo ministerial que dice que tiene por objeto establecer criterios y sanciones a procedimientos para que se cumplan las obligaciones por los empleadores y las empleadoras en los artículos 42 y 44 del Código de Trabajo respecto a menores de edad trabajando, infracciones de seguridad y salud. Si se comprueban, los empleadores van a ser sancionados, lógicamente de acuerdo a los acuerdos ministeriales del Código de Trabajo. Hasta allí hemos visto bastante sobre conceptos y a veces esto necesitamos incluirlo en una forma práctica. Vamos a ver que siempre al salir al trabajo una persona va a estar expuesta al peligro. ¿Qué es peligro? Es una fuente potencial para causar daño o deteriorar la salud. Peligros hay por todo lado. Pero el riesgo ya es la probabilidad de que ocurra ese daño en la salud de las personas con la presencia de accidentes, de enfermedades profesionales, de estados de insatisfacción, porque acuérdense que la salud no solamente es física, también es emocional y es psicológica. Y esto puede ser ocasionado por factores de riesgo presentes en ese proceso productivo. En el caso, por ejemplo, de un jefe que acosa a sus subalternos, lógicamente el riesgo pasa a ser de otro tipo, pero no es físico, pero es psicológico, muy diferente a una manguera que está por romperse cerca de una máquina donde un trabajador está ejerciendo sus actividades. El uno es físico, el otro es psicológico, el otro puede ser emocional y de la misma manera, todo eso es un riesgo. Entonces tenemos más adelante, en alguna ocasión vamos a hablar sobre riesgos psicológicos, los riesgos físicos, los riesgos de peligro químico, pero por ahora estamos hablando de peligro y de riesgo. Más que nada para que ustedes, al final voy a hacer una recapitulación de ciertos conceptos para que cuando ustedes vean el test o el cuestionario puedan recordar más fácilmente. Lo importante es que se lo graben de tal manera que cuando ven un riesgo, ustedes reconocen, cuando ven el peligro, lo reconocen. Cuando ven como diríamos, un incidente, no van a esperar que ese incidente pase a ser un accidente. El accidente de trabajo, ¿qué es? Es un suceso que nadie preveyó, es repentino, sucede sin buscarlo, lógicamente, sobreviene por causa, consecuencia o por hallarse en el lugar de trabajo. El accidente de trabajo está originado y tiene que ver exactamente, está relacionado con la actividad laboral, con el puesto de trabajo. Por eso es muy importante que los trabajadores sepan cuáles son sus funciones y cuál es su puesto de trabajo. Un trabajador que esté en un puesto de trabajo diferente puede ser que fue a molestar al compañero y causa un accidente de trabajo. Probablemente él va a sufrir, aparte del accidente, el despido después de que termine su reposo médico por el accidente, ¿verdad? Podría suceder. Entonces, siempre saber que cuando llegue el trabajador ha recibido su inducción, su entrenamiento, y él sabe para lo que llega a trabajar. Qué va a hacer y qué no va a hacer, qué está permitido y qué no está permitido. Entonces, el accidente laboral está relacionado intrínsecamente con la actividad laboral, el puesto de trabajo, y esto le puede ocasionar una lesión corporal. Nosotros en las oficinas de riesgo a nivel nacional tenemos todo tipo de accidentes, desde amputaciones, fracturas, heridas leves, heridas graves, hasta muerte. Entonces, estamos hablando de lo que accidentes de trabajo, cada provincia maneja porcentajes, unas provincias más pequeñas que se llaman menos y las provincias más grandes mayores porcentajes de accidentes laborales. Santo Domingo es una provincia que está creciendo rápido y hemos pasado en los últimos años de unos pocos cientos, ya vamos aumentando a una cantidad casi el doble. Entonces, siempre necesitamos revisar estos conceptos con los empleadores y también con los trabajadores para que sepan que nadie se levanta en la mañana para enfrentarse a un accidente de trabajo. Pero el conocimiento es importante porque podemos evitar ese accidente. Puede haber perturbaciones funcionales,
una incapacidad permanente, puede ser parcial, de un brazo, de una mano, de una pierna, o puede ser total, en el caso de todo el miembro, o puede ser la muerte después del accidente, lógicamente. Fundamentos, también vamos a hablar sobre qué eventos se califican como un accidente de trabajo. Tienen que producirse en el lugar de trabajo, puede producirse fuera del lugar de trabajo o como consecuencia del trabajo mismo. Accidente que se califica como un accidente laboral, este evento puede ser el que ocurre ejecutando el trabajo, porque el empleador le ordenó. Ese es su trabajo y realizando el trabajo que fue ordenado, lógicamente sucede. También puede suceder en misión o comisión de servicio. Voy a leer todo, voy a darles todos estos conceptos, pero luego revisamos algún caso que a veces hay confusión. En esto de misión o comisión de servicio, vamos a verlo básicamente cuando sucede. Ocurre a veces también un accidente por terceras personas, o acción del empleador o de otro trabajador en ejecución de tareas. Alguien está sosteniendo una escalera y la escalera no estaba preparada para ese tipo de trabajo. Lógicamente va a suceder un accidente y al hacer la investigación van a salir los resultados de que era la herramienta inadecuada, era el trabajador que no estaba preparado para ese trabajo, o puede suceder que las circunstancias no eran las adecuadas para ese tipo de labor. El que sobreviene durante pausas o interrupciones de las labores si el trabajador está a disposición del empleador. Como hablábamos de los contratistas o subcontratistas, si el empleador ordenó y tiene el visto bueno de que puede hacerlo, el empleado puede hacerlo. De lo contrario, si no tiene la autorización, no debe realizar un trabajo con otra persona que no sea su empleador. El que ocurre con ocasión del desempeño de actividades gremiales o sindicales que estén reconocidas. Si alguien sale a un viaje a otra ciudad y el empleador le autorizó y hay un accidente, lógicamente se va a calificar como un accidente de trabajo. Este es lo que quería resaltar respecto al punto B y el punto F. El accidente en itinerario o en tránsito solo equivale a un tipo de accidente. La persona sale, el trabajador sale de su casa al trabajo. No puede desviarse ni en tiempo. Probablemente si es que algo sucedió en la calle o la avenida por la que iba, hubo una manifestación, tiene que desviarse para ir al trabajo. Se considera que todavía es un accidente de trabajo. Pero si la persona se desvía para actividades personales, no se puede calificar como accidente de trabajo el que se llama en itinerario. El itinerario equivale a que sale del trabajo a la casa y de la casa al trabajo sin desviación. Entonces no puede quedarse en el supermercado comprando y luego va a la casa, porque si sucede algo, no coincide el tiempo de transporte, ¿no? Si salió a las 6 de la tarde y el accidente es a las 8 de la noche, o es que me quedé comprando, no equivale a ser calificado como un accidente de trabajo. En misión o comisión de servicio es otro de los accidentes, en itinerario también, lo que tiene que ver con horas de almuerzo. Fue al almuerzo y volvió del almuerzo y sufrió un accidente, no es un accidente de trabajo, son actividades habituales, son personales, son actividades personales y eso no se califica, no se puede calificar como un accidente. Tiene que ser en actividades laborales. Ir al almuerzo o volver del almuerzo, no pierdan tiempo llenando formularios de accidentes de trabajo porque no califican. Misión o comisión de servicio. Como les hablábamos, actividades gremiales o el empleador dice usted va a ir a trabajar en la ciudad de Cuenca hoy, o esta semana, y tiene la autorización de su empleador, sucede un accidente en la carretera, es en comisión de servicios o en misión por el empleador, se califica el accidente. Otra de las, encontramos ocasionalmente que los accidentes de trabajo, las presentaciones se equivocan porque los ponen como en misión o comisión de servicio cuando es la labor del trabajador. El trabajador es un vendedor que anda, que tiene que hacer su labor en moto, es su trabajo habitual.
no es en itinerario. El vendedor está en la moto y tuvo un accidente, es un accidente en el lugar de trabajo, porque ese es su trabajo, vendedor y el cobrador, y tiene que andar en la moto. Accidentes que no son de trabajo, según la normativa del IES, cuando el afiliado esté en estado de embriaguez bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, no debe ingresar a la empresa, puede ir a su casa a descansar y cuando esté en estado óptimo puede volver al trabajo. Cuando el afiliado intencionalmente por sí o valiéndose de terceros causar el accidente, parece que no ocurriría, pero tenemos varios accidentes de estos. Y en la inducción a los empleados, a los trabajadores, es importante indicarles que el lugar de trabajo no es el lugar de los juegos. Las herramientas tampoco son el lugar son los juguetes, y eso va a provocar accidentes de trabajo. No se considera accidente de trabajo cuando el accidente es el resultado de una pelea, una riña o un intento de suicidio. Las herramientas pueden ser utilizadas. Y en algún momento ustedes dirán, ¿cómo puede alguien ocasionar su? Sí, tenemos casos en los que los trabajadores pueden buscar un accidente laboral como forma de compensación. Cuando el accidente es resultado de un delito en el que hubiera sentencia condenatoria contra el afiliado, si es algo personal, lógicamente no es un accidente de trabajo, y cuando se debe a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor extraña al trabajo, no guarda ninguna relación con el ejercicio de la actividad laboral. Trabajadores o trabajadoras salen a las 6 de la tarde, una de ellas es la dueña del carro o del auto y les va a ir dejando en las diferentes casas de sus amigas y todas son de la misma empresa, pero se les ocurrió parar a comer un sándwich. Salieron a las 6 de la tarde, a las 7:30 de la noche sufren un accidente. 2 de ellos quizás mueren o uno de ellos muere. Es un accidente, pero no es de trabajo, porque este es un caso fortuito de fuerza mayor que no tiene ya relación con la actividad laboral. Vamos a hablar también sobre la presunción de enfermedades profesionales. Esto es importante. En las enfermedades profesionales, estas son afecciones crónicas. Pueden aparecer súbitamente, por ejemplo, un dolor de ciática en la región lumbar, en la espalda baja, como la llaman, región lumbar, el nervio ciático, que cruza por la mitad del glúteo en cada lado. Puede provocar un dolor intenso y es agudo, pero es causado por algo que viene, un trabajador que levanta peso más allá de lo recomendado por las normas y sin hacer el uso de los músculos adecuados. Lógicamente, vamos a ver más adelante, esas afecciones crónicas causadas de manera directa por el ejercicio, la profesión, la ocupación que realiza el trabajador y como resultado de que está expuesto a esos factores de riesgos, van a producir esta incapacidad laboral. Vemos aquí un típico dolor de muñeca que podría ser una irradiación del dolor. Es un trabajador que utiliza algún tipo de bomba fumigadora, diríamos, y tal vez la usa de una manera inadecuada, la usa sin guantes o la bomba no está en buen estado y va a provocar un daño en el nervio. Puede ser pasajero, pero si esto se produce por años, va a haber un cambio va a haber una fibrosis, lo que se llama síndrome del túnel del carpo, va a haber una inflamación de los tendones, de las vainas tendinosas, y lógicamente va a presentarse el dolor. Se consideran enfermedades profesionales a todas las que están publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos una lista larga que ustedes la pueden ver en la normativa 513, CD 513. Pueden encontrar tranquilamente el PDF ustedes en línea, bajo la página del IES en riesgos del trabajo. Tenemos las enfermedades profesionales, un empleado, un trabajador que levanta cajas 8 horas al día o levanta pesos y no recibe la atención adecuada, el médico ocupacional no prevé o el trabajador está indicando esta molestia. Probablemente tenga una enfermedad profesional, pero tenemos casos en el que una enfermedad profesional presuntiva fue avisada con el médico, fue reportada, pero no se la tomó a tiempo y
puede provocar una ruptura de tendón, como en este caso. Por ejemplo, tenemos aquí, si hay un desgaste, ahí puede haber un desgarre o una ruptura del tendón. En ese caso ya pasaría a ser un accidente de trabajo, porque es un suceso imprevisto, repentino, levantó una caja y se provocó la ruptura del tendón. Lesiones de hombro son bastante frecuentes, tenemos varios tipos, tenemos tendinitis, las inflamaciones de las inserciones del tendón. El músculo se inserta en el hueso por medio de los tendones. Puede haber un rompimiento de ese tendón, una inflamación del tendón, o si la inflamación ya se vuelve crónica, sería una tendinopatía. Tenemos varios elementos, por ejemplo, en el hombro, en el que puede provocarse algún tipo de lesión. Y generalmente es un tipo de dolor que el trabajador no va a poder levantar su brazo más allá del nivel de hombro, no va a poder realizar una actividad de tomarse o de tocar el otro hombro, porque uno de estos tendones o la cápsula del hombro está lesionada. Esto se considera como un tipo de presunción de enfermedad profesional hasta que se haga el respectivo análisis de puesto de trabajo, lógicamente. Y es el médico ocupacional el único que debe hacer el ingreso con los 5 criterios para calificar una enfermedad profesional. Lesiones de columna son bien frecuentes y es porque nuestra columna no tiene la capacidad de levantar el peso como lo levantan los músculos de las piernas. Vamos a ver más adelante. En este caso, la columna encierra las vértebras, encierran los cordones, el cordón medular y tiene los discos intervertebrales que son de un material cartilaginoso que cuando reciben fuerzas que no están acordes a la capacidad de la vértebra, esto va a provocar las famosas hernias discales. Entonces, el que va a ser lesionado cuando una de estos discos es lesionado, los nervios están saliendo justamente en esas áreas y van a provocar los famosos pinzamientos o neuralgias o neuritis. Pero las lesiones de columna, las lesiones de espalda resultan, y estamos viendo estos porque tenemos que revisar con presunción de enfermedades profesionales, que estas lesiones de espalda resultan del daño o el desgaste o el trauma de los huesos, los músculos también y otros tejidos en la región dorsal. Estas lesiones de espalda son comunes, hay desgarres, estiramientos bruscos, si no hay un calentamiento y la persona va a levantar cajas o peso, puede haber inclusive las hernias de disco se producen de esta manera. Hemos visto también las caídas bruscas en pisos resbalosos, sin señalamiento adecuado. Las personas, los trabajadores caen con material en la mano o con herramientas pesadas en las manos y esa caída brusca puede provocar hernias de discos intervertebrales. Esto incluye aplastamiento, inclusive hemos visto aplastamiento de vértebras, una caída desde un camión puede provocar, al caer de pie, puede provocar fractura de los talones o puede provocar fractura de fémur o también el aplastamiento de las vértebras por el impacto. La columna lumbar, la espalda baja, es a menudo el lugar en donde se localiza el dolor y esta área es susceptible de lesiones debido a la flexibilidad. Esta columna es bien flexible, lateral, izquierda, derecha, antero-posterior, pero esa flexibilidad la cantidad de peso que puede levantar es menor por la calidad de músculos que tenemos. Los paravertebrales no son músculos que pueden levantar o sostener demasiado peso. Otro tipo de lesiones que ocasionalmente, si usted ve algo, por ejemplo, no es permitido que los trabajadores carguen peso en su cabeza, porque eso va a provocar daño en las vértebras cervicales. Si retornamos este es el área de las vértebras cervicales, que si la persona carga peso va a tenemos casos de vértebras cervicales dañadas, inclusive herniadas, cuando los discos son lastimados por la cantidad de peso. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva que se estima que este dolor lumbar puede afectar a un gran porcentaje de la población, hasta el 60 y 70%,
Inclusive el sobrepeso, independiente del trabajo o la labor realice, puede incrementar. Si una persona aumenta demasiado de peso, las lesiones van a ser mayores. Lógicamente quiero con esta diapositiva mostrar que lo que tenemos, los músculos de la espalda y en la región lumbar baja y los músculos cervicales no tienen la potencia ni son de la calidad de fibra muscular que puede sostener peso. Nuestro cuerpo en la columna está diseñado para flexibilidad, para rotación, para movimientos dinámicos, pero no para cargar peso. En este caso vamos a ver cuál es la diferencia. Vemos porque las raíces de los nervios, vemos esta es una espina, una columna normal, y vemos aquí la salida de los nervios. Lógicamente este es el nervio ciático, que es el más grueso, y en esta parte estarían los glúteos, en la parte posterior. Cuando estas lesiones aparecen, por ejemplo, los pinzamientos o una degeneración de los discos, lo que van a hacer es aplastar o pinzar el nervio, y van a ver ustedes esta región de color rojo indicando que el dolor va a viajar hacia la parte inferior. Esto es lo que conocemos como las famosas ciatalgias o ciáticas o lumbagos o lumbalgias. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque nosotros tenemos músculos poderosos aquí que son los cuádriceps. Aquí los podemos ver en color rojo. Y estos sí son los que están preparados para levantar el peso. Entonces las personas muchas veces, estamos viendo aquí, van a utilizar los músculos de la espalda que no tienen la capacidad de los cuádriceps. Por eso es que tenemos las lesiones de columna lumbar. Vemos aquí este músculo se llama cuádriceps porque tiene varios vientres que se llaman, y lógicamente las inserciones son bien fuertes y poderosas. Uno de los vientres inclusive sostiene la rótula y es más fácil para el músculo realizar el movimiento. Entonces siempre para levantar peso, doblar las rodillas y utilizar los músculos de las piernas. Vamos a verlo de esta manera. Y aquí tenemos, miren, esto no sucede con los músculos de la espalda. Los cuádriceps pueden crecer mucho más y están capacitados. No quiere decir que nosotros vamos a llegar a este punto, pero es para demostrar que los músculos cuádriceps son poderosos y ellos sí están capacitados, estos músculos, para levantar peso. Igual los músculos de posteriores de las piernas pueden ser desarrollados para poder levantar peso. Siempre con las piernas, porque tenemos bastantes lesiones en esta área lumbar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque hay actos o condiciones que no son normales, son subestándares, quiere decir que están por debajo de la regla normal. El acto subestándar es un acto o la omisión del trabajador se desvía del procedimiento que debía realizarlo de la manera que está aceptada en el reglamento interno o por la empresa, y lo que es correcto para hacer esa tarea, el trabajador la cambia. Entonces ese acto subestándar va a provocar un accidente. Por ejemplo, operar sin autorizar una máquina, levantar pesos de forma incorrecta. Si va a levantar las cajas sin doblar sus piernas, está lastimando su columna. Habíamos hablado de las bromas, estado de embriaguez, situaciones en el trabajo, consumir drogas, etc. Son actos subestándar. Condiciones subestándar, en cambio, es la presencia de un riesgo en el ambiente y está derivada de las instalaciones o de los equipos, o en el proceso de trabajo ya no depende del trabajador. Si una máquina está quemando aceite o el empleado comunica a su supervisor y no se toma la respectiva acción, va a provocar un accidente. Entre estos tenemos herramientas defectuosas, el excesivo ruido, los resguardos, las protecciones. Hay un módulo para hablar sobre eso, y tenemos accidentes en los que los resguardos y las protecciones de las máquinas son removidas y provocan amputaciones. Tenemos los resguardos removidos y las máquinas provocan lógicamente lesiones porque ha sido quitado la protección. O hay protecciones inadecuadas a alturas que no protegen al trabajador, o equipos de trabajo en mal estado. En la siguiente diapositiva voy a ponerles varios ejemplos. Por ejemplo, aquí en hay falta de señalización. En estas gradas no hay los pasamanos. Aquí hay falta de señalización.
Vemos que hablábamos de la columna, miren aquí, no está usando sus músculos adecuadamente, sino que la espalda es la que está siendo lesionada. Entonces estamos identificando las condiciones. Aquí hay actos y condiciones subestándar. ¿Qué sería una condición subestándar aquí? Esta maquinaria no está adecuada para cargar este peso. Entonces aquí va a haber un accidente laboral. Aquí hay una acción subestándar, pero también es un acto y condición subestándar porque el trabajador que está en la maquinaria está permitiendo que el otro empleado prácticamente esté subido en esta máquina y puede provocarse un accidente. Pueden pensar que no, pero tenemos un promedio de unos 10 accidentes por año por este tipo de acciones. Los trabajadores usando las máquinas para ir más rápido a otro lugar de la bodega o por no usar adecuadamente. El uso de estas gradas, podríamos decir, estos trabajadores están realizando la acción vemos que no tienen guantes, por ejemplo. Herramientas en mal estado, esta escalera no está, herramientas en el piso. La forma de almacenar la mercadería puede provocar caídas y aplastamientos, que también los tenemos ese tipo de accidentes. Perdón. Tenemos eso en cuestión de actividades exteriores, podríamos decir. En cuestión de actividades interiores, vemos aquí la forma en que está utilizando la espalda, no es la adecuada, usando una silla. Tenemos accidentes como estos, caerse de sillas, de taburetes, por tratar de bajar cajas de archivos. Entonces, este es un accidente potencial. El apilar cierto tipo de documentos. Aquí hay un potencial accidente, va a haber un golpe en la cabeza que puede provocar un traumatismo craneoencefálico, pero también es parte de, por ejemplo, la luminosidad va a provocar molestias visuales en este trabajador. Material regado, herramientas en el lugar equivocado, o los famosos spills, como diríamos, superficies húmedas o líquidos regados van a provocar accidentes. Vamos terminando y luego voy a revisar con ustedes varios conceptos. La resolución 513, la que les indico que es la normativa de 10 del artículo 55, dice que las empresas deben implementar mecanismos de prevención de riesgos del trabajo. Ese es un medio de cumplimiento obligatorio de las normas y debe hacer énfasis en la acción técnica. Los técnicos de las empresas deben. Hay empresas que no tienen el suficiente número de trabajadores, pero contratan a empresas que venden servicios para el departamento técnico o médico. Recuerden que todos prestamos servicios, sean médicos o sean técnicos. Todo el mundo presta servicios de una u otra forma. La acción técnica es identificar esos peligros, factores de riesgo, medición de factores de riesgo, la evaluación de esos factores. Tiene que hacer un control operativo integral de la empresa y hacer la vigilancia, lógicamente, laboral y de la salud. Y no puede ser sino con evaluaciones periódicas. Una vez al año, 2 veces al año, las necesarias según cada empresa. Hay empresas que necesitan estas evaluaciones semanales, quincenales, otras necesitan diariamente. Y con este concepto terminamos. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son el conjunto de elementos que se relacionan y tienen por objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzar eso. Entonces, con esto terminamos y gracias por su atención y quiero con esto indicarles dentro del cuestionario quiero refrescar algunos conceptos. ¿Qué es el trabajo? Vamos a ver, ¿qué es el trabajo para refrescar entonces? ¿Es una actividad social que realiza el hombre? ¿Es una actividad para recibir dinero a cambio? ¿Es una actividad social con fines de lucro? ¿O es una actividad humana que tiene como finalidad producir bienes y servicios? Eso es un trabajo. Trabajo es la actividad humana que tiene como finalidad producir bienes y servicios. Vamos a ver qué es seguridad y salud en el trabajo. Sería la ciencia y la técnica que se ocupa de valorar las condiciones de trabajo y prevenir riesgos ocupacionales, ¿sí?
busca el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad, lo que decíamos. Ningún empleador contrata a 100 trabajadores para darles trabajo solamente. Quiere productividad. Todo se mide por producción, porque de la producción es donde van a salir los salarios de los empleados. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo es todo lo anterior, ¿no? ¿Qué es peligro? Recuerdan al niño junto a esa serpiente, ¿verdad? Riesgo es muy diferente a peligro. Riesgo es la probabilidad de que ocurra el daño en la salud de las personas con la presencia de accidentes, de enfermedades, de estados de insatisfacción. Eso es riesgo, es la probabilidad de que ocurra, pero el peligro es la fuente con un potencial para causar daños. ¿Y qué es un accidente de trabajo? Recuerden siempre, un suceso imprevisto. Como es imprevisto, cuando ya aparece un incidente, debemos tomar en cuenta que eso va a provocar o se va a transformar en un accidente. Y tratamos de que todos los incidentes no se conviertan en accidentes. No sé si en este momento alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí hemos llegado. Creo que tenemos el tiempo para contestar alguna pregunta. Buenas tardes. Bueno, los participantes están en nuestra página de Facebook. En los comentarios tenemos unas preguntas que le voy a comentar. Me dicen, ¿dónde encuentro la tabla de porcentajes? La tabla de porcentajes. Bueno, eso tiene que ver el médico de riesgos o el médico ocupacional si es que es un profesional el que está preguntando, pero la normativa 513 tiene varias páginas en las que vienen porcentajes y lógicamente es basado en el diagnóstico final, diríamos. Entonces es el profesional el que tiene que ver si es una pseudoartrosis, una artrosis, o en el caso de enfermedades profesionales tiene los 5 criterios diagnósticos, pero en la normativa 513 lo puede encontrar. Normativa CD 513 la puede encontrar y es básicamente, son 4 páginas en las que se describen los porcentajes y también se describen las patologías. Hay el anexo 1 y el anexo 2. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué es una enfermedad profesional? En el caso de las enfermedades profesionales, estamos diciendo que la enfermedad profesional es justamente la presencia de una afección aguda o crónica causada por la exposición a una actividad laboral. ¿Por qué aguda? Porque muchas veces las enfermedades profesionales no aparecen, son de larga data, pero la enfermedad profesional puede presentarse como un dolor agudo lumbar, por ejemplo, o un dolor en el hombro, y luego aparece la cronicidad. Eso va dando la pauta al médico ocupacional de que se está enfrentando a una enfermedad, probablemente a una presunción de enfermedad profesional. Les quiero aclarar algo en esto de enfermedades profesionales. Todas las enfermedades profesionales son presuntivas, quiere decir que los 5 criterios se ingresan y se los estudia, se hace nuevamente el análisis de puesto de trabajo, pero la enfermedad profesional tiene criterios de que debe tener un tiempo de exposición. Vamos a ver qué es esto del tiempo de exposición. El tiempo de exposición es un trabajador llega a la empresa, es contratado en enero y resulta que para febrero presenta una hernia discal. El señor trabaja en el área administrativa o no levanta peso y tiene una hernia discal. Si la empresa no realizó el seguimiento el examen de ingreso de este trabajador a la empresa, va a tener que el médico ocupacional con los 5 criterios ver que el tiempo de exposición laboral en el análisis de puesto de trabajo fue causado por el trabajo que ha realizado en estas 8 semanas. Pero tenemos otro caso, un trabajador que trabaja en la empresa que labora por 14 años y realiza actividades con su hombro, con sus brazos, con su columna lumbar, y ha pasado por varias áreas y comienza a tener cierto tipo de molestias y el traumatólogo indica que hay una hernia discal. Cuando se hace el análisis de puesto de trabajo, el número de exposición, los movimientos repetitivos
van a indicar que este trabajador estuvo expuesto por 10 años, podríamos decir, o según el tiempo que haya estado trabajando, a este tipo de desgaste de la articulación. No sé si eso le queda claro a la pregunta. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo es, me gustaría saber cómo se trata la seguridad ocupacional para chicos con discapacidad, donde le hacen hacer fuerzas con cargas. Depende del tipo de discapacidad. Recuerden que hay la física, hay la intelectual. Entonces, si el empleador recibe a una persona con discapacidad, debe indicar ahora no hay carnet de discapacidad, ahora lo incluyen en la cédula y aparece el porcentaje y puede decir el tipo de discapacidad. Si se supone que tiene una discapacidad física y hay normas en la empresa, hay un porcentaje, el trabajador puede acercarse con el médico del seguro, el traumatólogo, el fisiatra, y ellos pueden extender un certificado médico en el cual le indican qué actividades no puede realizar, cuánto peso es el máximo que puede realizar, qué movimientos no los debe realizar. Y eso puede presentar al empleador, guardar una copia y, lógicamente, si el empleador no cubre ese tipo de regulaciones, pues en este caso debería conversar con la Inspectoría de Trabajo para ver cómo llegar a un acuerdo. Porque si hay una discapacidad, lógicamente, es porque el empleador aceptó a tener una persona con discapacidad en la empresa y va a seguir las normas. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué tiempo tiene el empleador para dar aviso al IES que hubo un accidente de trabajo en su empresa? 10 días laborables. Si es que es un feriado, lógicamente esos días. Ni sábado y domingo cuentan y los días feriados, los feriados no cuentan. Entonces, si, por ejemplo, en el mes de febrero o el 13 y 14 fue feriado, esos días no cuentan y el accidente tiene que contar del día del accidente 10 días. Hasta el 10º día. Pero es mejor no dejarlo a último momento, porque usted no sabe si el último día el sistema no va a funcionar. Algo que sucede, y hemos visto, es que según el servidor que usa la empresa, hay empresas que a veces se encuentran con que no pueden subir el accidente de trabajo, les sale error o algo, tienen que cambiar de servidor. Por decirles, está trabajando con Firefox y se cambia a Google Chrome y funciona. Pero con Firefox tienen, entonces depende del servidor. Pero son 10 días laborables. Cuando es pasado el tiempo de los 10 días laborables, va a haber responsabilidad patronal si el accidente, lógicamente los accidentes de trabajo, el 99% van con reposo médico. Entonces va a haber responsabilidad laboral, responsabilidad patronal por el accidente que no fue subido al sistema o el aviso de accidente no fue ingresado a tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo, gracias. Sí. Si queda alguna secuela del accidente de trabajo, ¿quién califica la incapacidad? La incapacidad, el porcentaje de secuela se trabaja bien de cerca con las varias especialidades. Por ejemplo, si es un accidente ocular, la discapacidad o el porcentaje va a ser indicado por un diagnóstico que le llamamos diagnóstico final. Ese diagnóstico final va a ser valorado según la tabla de lesiones que tenemos en la normativa 513 y vamos a, según ese porcentaje, a solicitar con un informe final a la Comisión de Evaluación y Responsabilidad Patronal en Quito, y la comisión va a hacer el estudio respectivo y lógicamente ellos van a dar una resolución y van a indicar cuál es el monto al que equivale esa secuela. Tiene que ser secuelas funcionales. En el caso de una fractura o de una artrosis de rodilla, por ejemplo, va a ser el traumatólogo el que dé el diagnóstico final y el médico de riesgos. Vamos a preparar con el diagnóstico final el informe final para poder solicitar el porcentaje. Hay ocasiones en que los porcentajes, según la edad del paciente, si es un paciente que sufre un accidente a los 20 años, no es lo mismo que sufrir a los 60 años, a los 50 años.
Entonces, ahí en la normativa nos da un porcentaje que podemos jugar con eso, no jugar, sino más bien extender y solicitar un incremento. Pero son los diagnósticos finales de las especialidades, juntamente con el médico de riesgos y el informe final que da el porcentaje total y se lo solicita. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos de un participante es, si sufro un accidente de trabajo y mi empleador no reporta el siniestro, ¿puedo acercarme a ingresar el aviso de accidente por mi cuenta? Sí, la pregunta es interesante. Tenemos ese tipo de preguntas acá. Siempre es mejor hablar con el empleador. Si el accidente ocurrió y el empleador puede preguntarle directamente, ¿han ingresado a mi accidente de trabajo el aviso de accidente? Es básicamente lo que estamos hablando. Ha sido ingresado el aviso de accidente de trabajo, pero a veces el trabajador no quiere preguntar eso. Si conoce a su empleador y ve que no hay esa comunicación, es importante entablar la comunicación. Entonces puede asistir a la oficina de riesgos de la provincia en donde esté, si es que es en Santo Domingo. Nosotros estamos acá en el gerontológico y conversa. Nos explica y vemos si equivale a un accidente laboral. Entonces, lo que generalmente aconsejamos es que vuelva con el empleador y le indique que se ha acercado a la oficina de riesgos del trabajo y le han indicado que no hay un aviso de accidente de trabajo de lo que le ocurrió, por decirle, hace 2 semanas o hace 2 meses. Y que ellos recomiendan que el empleador suba el aviso de accidente. Muchas veces no lo hacen porque va a haber responsabilidad patronal, pero va a suceder igual, va a haber un accidente, un aviso de accidente. El empleado tiene, si sufrió un accidente de trabajo, tiene hasta 3 años desde el día del accidente para subir el aviso de accidente. Y puede hacerlo cualquier familiar, cualquier persona que esté en conocimiento de ese accidente. No sé si tiene algo más, alguna duda respecto a eso. Aconsejamos siempre asistir a la oficina de riesgos, conversarnos del caso y luego retornar con el empleador y decir no, e indicarle que no hay un aviso de accidente y que se aconseja que lo suba el aviso de accidente en el sistema. Si no lo hace, pues tiene hasta 3 años. Tenemos casos que a los 2 años, 11 meses han venido trabajadores a indicar a un familiar indicando que tuvieron un accidente de trabajo en tal fecha. Revisamos en el sistema del hospital, en las emergencias, y lógicamente coincide el día y la hora, ahí está, eso es un accidente de trabajo. Gracias. Como última pregunta tenemos, si estamos de comisión de servicios y sufrimos un accidente en el camino al hotel, ¿estamos cubiertos? Por supuesto, si hay la orden de comisión de servicios y el empleador le indicó que debía ir a tal ciudad o a tal pueblo, a esa región, y es comisión de servicios, es parte, usted no estaba en vacaciones, usted estaba realizando labores del empleador. Y lógicamente en el retorno al lugar donde quisieran 2 días, 1 noche o iba hacia el hotel, excepto que si ya terminó el trabajo a las 6 de la tarde en la comisión de servicios, el empleador no espera que usted esté trabajando a las 9:30 de la noche. Se fueron a un restaurante, luego se quedaron contentos y se tomaron un vino y luego van al hotel y son las 10 de la noche y es el accidente. Ya no, recuerden, porque esas actividades ya no están ligadas al empleador. El empleador solamente, todo tiene que ver con lo que el empleador le envió a realizar. Si a las 6 de la tarde se terminó el trabajo y a las 6 de la tarde terminado el trabajo, iba hacia el hotel y a las 6:15 sucede el accidente, lógicamente es un accidente de trabajo. Pero si es a las 9 de la noche, después de que ya fue a la cena y conversó y luego se va al hotel, ya no, porque ya son actividades personales. Listo, muchas gracias. Eso sería todo en la ronda de preguntas. Parece que todo quedó bastante entendido, bastante claro. Le agradecemos de parte de la Cámara de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por esta participación por parte del IES y también personalmente a usted por la capacitación el día de hoy.
Muchas gracias. Esperamos también que hayan disfrutado y que haya sido de provecho para los participantes. Gracias a ustedes. Estoy escribiendo la normativa, que es bueno que estén, el conocimiento es poder, ¿sí? Entonces, la normativa CD 513 es la que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la normativa que rige para el 99% de casos de accidentes laborales y de presunción de enfermedades profesionales. Normativa CD 513.